Dice, versículo 6, el que fuere irreprensible. Muy interesante la definición. La palabra del griego que fue traducida irreprensible dice, no se refiere a perfección, libre de todo pecado, sino a estar por encima de cualquier acusación o escándalo público. A eso se refiere esta palabra, irreprensible. Hay una aclaración que hicimos cuando meditamos en el libro de Timoteo. Los pastores y los obreros del Evangelio no son súper creyentes, porque a veces está ese concepto. No, dice, pero vamos a ver lo que es el pastor. El pastor es un ser humano, igual que usted, igual que yo, igual que cualquiera, con responsabilidades. Pero no es que en el rebaño aparece una super oveja y ese va a ser el pastor. No, el pastor también es una oveja común y corriente, pero con responsabilidad. Por eso nuestra responsabilidad es orar por el pastor. A veces cometemos el error de ver solamente sus errores o sus debilidades. Aquí vemos en estos requisitos: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta palabra disolución es sinónimo de alcoholismo, alcohólicos. Seguramente no había conocimiento de las drogas que hay hoy, pero la palabra alcohólico nos habla de alguien adicto, de un enfermo que quiere evadirse. Bueno, eso está dentro de los requisitos. Acusado de disolución ni de rebeldía. Y esto es muy interesante y vale una aclaración. Esto está dirigido a los hijos menores que están bajo autoridad de los pastores, no para los adultos que ya tienen una independencia. Y dice el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta palabra administrador nos da la idea de alguien que está cuidando un lugar para beneficio de los hijos del patrón. Esa es la idea. Estuve investigando varias traducciones y todos concuerdan en ese punto. Administrador, alguien que cuida los intereses del patrón para beneficio de sus hijos, o sea, los hijos del patrón. Así que esa es nuestra responsabilidad como obreros, una altísima responsabilidad. Dijo un pastor, ¿cómo usted cuidaría al hijo del presidente de la República o al hijo de un multimillonario? Se lo dejan a su cargo. Bueno, usted va a hacer todo lo posible por cumplir esa tarea. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Esa es la responsabilidad de los pastores. Prepararle la mejor comida, aunque tal vez no aprecie, siempre según nuestra capacidad. Y nunca vaya a pensar, si un día usted ocupa ese lugar, especialmente los varones, que porque el auditorio es pequeño no merece una buena enseñanza. Así haya uno o dos, tenemos que dar lo mejor. Así como en lo natural la cocina lleva un tiempo, así también la preparación de una enseñanza lleva horas. ¿Y cuántas veces la madre prepara la comida y los chicos dicen no me gusta? Deja ahí. Bueno, así también pasa en lo espiritual. Usted prepara, lleva horas de preparación y después ve que los hermanos se duermen, no tienen interés.
Bueno, pero he dicho más de una vez que nosotros tenemos nuestra responsabilidad de dar lo mejor como testimonio. Aún si no viene nadie, igual tenemos que predicar. Porque un día, en el juicio, nadie va a poder decir, a mí no me enseñaron. Así no va a decir, no, si tal día estuvieron predicando y bueno que hiciste. Aún ahí vemos nuestra responsabilidad. Dice este versículo, como administrador de Dios. Ese es el trabajo de los ancianos y de los colaboradores de los ancianos también, los que tienen ministerio. Es necesario que tengamos la misma visión, si no nos sirve como colaborador. Ayer estuvimos acá con un grupo de hermanos, cambiando un caño, para que los hijos de Dios tengan su comodidad. Aún en eso tenemos responsabilidad. No es solamente que predico y ya está. Tenemos que procurar el bienestar de los hijos de Dios, comenzando por una sana enseñanza y luego tener una responsabilidad en cuanto a los lugares de culto y a preservar la ofrenda de los santos. ¿Saben que hay muchos lugares que no tienen la documentación en regla? ¿Sabe de quién es ese dinero? Del pastor. Todo para el pastor. Sin embargo, gracias al Señor por la sana enseñanza. No queremos nada que corresponda a la obra de Dios. Aún en eso tenemos que tener delicadeza. Así que Pablo habla de esta forma. Administradores de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, vamos a ver, ya estamos sobre la hora. Hechos capítulo 20. Qué alto privilegio y qué alta responsabilidad participar de la obra de Dios. Es realmente una honra y tenemos que tener esa visión de que las ovejas sean cuidadas, alentadas y protegidas. ¿Saben qué trabajo hacen los pastores? Mira donde hay lobos, leones. Usted habrá leído acerca de David cuando era pastor. ¿Y qué hacía? Me dijo hace poco un pastor, estábamos charlando y me dijo, si vas a ser siervo de Dios te tenés que acostumbrar a tirar piedras, palos y lo que venga con todo el defender la oveja. A veces queremos ser demasiado educados y no queremos entrar en una confrontación. Y este hermano de muchos años en el pastorado me dijo, te vas a tener que acostumbrar a repartir palos porque los lobos vienen a hacer desastre en las congregaciones. Y al principio no me cayó muy simpático, después pensé, digo, tiene razón. Eso también forma parte de ser obrero. Por supuesto que no es contra las congregaciones, sino contra los que quieren pervertir las congregaciones. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 28. Pablo se está despidiendo de una asamblea y le habla de esta forma a los líderes que están ahí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Varias cosas encontramos aquí. En primer lugar, la responsabilidad como supervisor. Y dice, donde el Espíritu Santo los puso. Algunos hermanos estudian para ser pastor o obispo, pero si el Espíritu Santo no lo levantó, no va a funcionar. El Espíritu Santo nos tiene que dar esa gracia. ¿Y qué más dice? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor Jesucristo. A veces cuando no tenemos enseñanza decimos voy a ir a la iglesia del pastor fulano. Error, grave. La iglesia es de Cristo. Los pastores cumplimos una función, pero no somos los dueños de la iglesia. Y a veces pecamos haciendo ese tipo de declaraciones, le quitamos la gloria a nuestro Dios. La iglesia pertenece al Señor Jesucristo, Él es la cabeza. Y Él es el que pagó. ¿Qué es un pastor o un diácono? Un mero colaborador, nada más. Pablo así le enseñó a estos hermanos. 1 Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14. Esta carta escribió el apóstol Pablo. Y dice, dirigido a Timoteo, un pastor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo, sepas cómo debes, ¿qué cosa? Conducirte. Yo que en lo natural hay gente que anda sin registro y choca por todos lados, hace lío, desastre. Los obreros del Evangelio tenemos que ser enseñados también por la palabra. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que las cartas de Pablo son las que nos enseñan cómo conducirnos los obreros. Entonces, si queremos ser buenos conductores, tenemos que leer estas cartas. Primera de Pedro, capítulo 5, ya vamos a finalizar porque la hora se fue. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Pedro también le alentó a los ancianos y nos enseña también cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero. Cuidar el rebaño implica, en primer lugar, que va a oler de otra forma, porque va a oler a oveja. Eso ya a muchos no les gusta. Yo me asombro a algunos llamados pastores que no quieren tener contacto con las ovejas, le molesta. Entonces ahí es algo raro. ¿Por qué no quiere estar con las ovejas? Porque no es pastor. Está en un lugar que no le corresponde. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo, el que ve el pastor, el asalariado, ve venir al lobo y sale huyendo. En cambio, los que fuimos levantados por Dios, vamos al encuentro del lobo sin ningún problema. Porque sabemos quién es nuestro respaldo. Así, bueno, hasta aquí nomás vamos a ver, ya la hora avanzó. Hay varias cosas que tienen que ver con este ministerio. Primeramente, no ser perezoso. No ser perezoso. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 15 nos muestra la actitud
de quien fue puesto como ejemplo para nosotros, el apóstol Pablo. En Roma había una tremenda persecución y de hecho al apóstol Pablo le costó la vida ir a Roma. Pero en Romanos 1, verso 15 dice: yo estoy ansioso por eso, pronto para eso. Es otra actitud de un verdadero siervo de Dios. Hay hermanos que tienen miedo. Y se sabe que vive una sombra. Bueno, dice, vamos a orarle acá. ¿Qué clase de siervo es? Nosotros fuimos levantados por Dios y Satanás es el que tiene que tener miedo. Si no hay algo que no está funcionando. Así que aquí en Romanos 1:15 Pablo hace esa declaración: estoy ansioso por ir al encuentro de Nerón. Y pagó con su vida. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3. Nos habla de estos tiempos que vivimos y de los falsos maestros. Falsos maestros. Y vamos a leer por último 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. Con este finalizamos. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. ¿Se acuerda dónde era pastor nuestro hermano Timoteo? En Éfeso. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. Timoteo está en Éfeso y en esa asamblea había uno de los tantos problemas. Note lo que dice acá. 1 Timoteo 5 versos 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En esta asamblea de Éfeso, según Josefo, que relató la historia de las primeras iglesias, no duraban los pastores. ¿Por qué no quedaban los pastores ahí? Porque la asamblea no colaboraba. Y Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo dice: los que hagan bien su trabajo, hay que darles un doble honor. Hay una versión siria que dice: hay que darle un doble sueldo. Así. ¿Y qué más dice? Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Se acuerda que estudiamos qué significa la palabra testigo? Nosotros en esta sociedad moderna, un testigo es alguien que vio. Pero según la Biblia eso no es suficiente. El testigo, según la Biblia, significa esa palabra, aquel que derramó sangre. Eso es un testigo. Por eso esta palabra es sinónimo de mártir, derramar sangre. Y yo ya expliqué esto, pero simplemente para recordar, en los tribunales de la antigua Grecia no se juraba para dar un testimonio en un tribunal, sino que para que fuera creíble se tenía que cortar la mano y derramar sangre adelante de los jueces. Entonces ahí le iban a creer. Y esto habla de derramar nuestras vidas naturales. Hay mucho creyente carnal acusando a los hombres. Y Pablo dice: si no hay 2 o 3 fieles, no aceptes esa acusación. Así Pablo le enseñó a Timoteo. Y nosotros también somos enseñados así. Que el Señor realmente nos libre de caer
en esa falta, de terminar desprestigiando a la obra de Dios. Hasta aquí no vamos a ver porque la hora ya se nos fue. Que el Señor nos bendiga, mi Padre.